¿De dónde es usted, mi Roberto? Híjole, soy del pueblo de las dos mentiras, oiga. A ver, De Nueva Italia, ni es nueva ni es Italia. ándele, Eso hijo está de... allá por Michoacán, en la tierra caliente Michoacán. Ahí nací, hace casi 5 pisos que vi la luz por primera vez allá en mi pueblo. Y Ujú, me fui de mi pueblo, pero mi pueblo jamás se fue de mí. ándele. Oiga, Robert, me tocó trabajar con usted en el 1800 y quién sabe qué. Le fue muy bien en Dallas, le fue Bendito muy bien en Dios, Houston. bendito Dios. Fíjese que siempre, sobre todo tuve el sueño, el otro estaba acordándome cómo fue que tuve el sueño de cuando venía a Estados Unidos. Mi mamá, como muchos de nosotros, fue una inmigrante trabajadora. Ajá. Ella llegó a trabajar muchas veces en California. Tuvimos periodos en que mi mamá se venía a trabajar a jalar un año o dos y nos dejaba en Michoacán. Y luego mi mamá regresaba y se echaba otra temporada en México. Ujú. Y luego regresaba otra vez a hacer una ronchita para podernos aliviar a mí y a mis carnales. Este, y en una de esas vueltas vivía en Zamora, mi mamá se dedicaba a hacer ropa, Ujú. era costurera. Entonces, bueno, fue mi luz, mi jefa, porque también me puso un restaurante y le hizo una lucha, pues me Le explico, echó ganas. le echó ganas. Entonces, me acuerdo que un día llegó y me dijo, mira hijo, te traje un cassette, me dijo, este señor que te voy a poner es Humberto Luna, me dijo. Yo lo escucho ahí en la fábrica donde jalo, allá en California, en Los Ángeles. Tiene un programa muy bueno en las mañanas, en una estación AM, no me acuerdo el nombre de la radio, pero me dijo, es muy querido y creo que ahora también ya está saliendo en las películas de Don Mario Almada, que eran muy gustadas acá Sí, en claro. México, ¿no? Y me dio risa lo que el señor decía, muy cotorro, como que él, no sé si realmente él fue de los que empezó con esto de los shows de radio en la mañana, en la radio popular, y ese día, por alguna que me pasó por la cabeza, le dije, algún día yo voy a ir a hacer radio a Estados Unidos. Mucha gente no sabe, mi papá trabajó mucho tiempo en la radio, casi 35 años le dedicó, mi papá fue un locutor bien destacado de Michoacán, estuvo en varias ciudades, trabajó en Michoacán, trabajó en Guanajuato, dejó un muy bonito recuerdo en la gente de Campeche, Ok. dirigió y tuvo una radio que llevó mucho tiempo ahí en Ciudad del Carmen, Campeche. Murió muy joven, a los 57 años de edad. Pero fue un tipo, yo no creo ser ni el 10% bueno como él era, un cronista bárbaro, un tipo con una muy bonita voz. Él sí tenía bonita voz. Ok. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Cronista de No, fútbol? no, 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 De... no, cronista. O... Mi papá era capaz de platicarle a usted que fue a algún lugar y literalmente le retrataba y usted se Ah, transportaba, le decía, yo recuerdo que en el año de 1980 y tantos viajé por la carretera de San Luis hacia Zacatecas y pasé por el pueblo fulano de tal, había un árbol, la tienda, vendían unas conchas le no, ilustraba. no, 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 el vato te transportaba, dirigió muchos noticieros de esos que donde la gente hablaba para quejarse de algo, Ujú. de línea abierta. Era un tipo muy bueno para hacer lo que hacía, impresionantemente bueno. Mucha gente lo conoció como un cronista y aparte como de noticieros, pero la gente que lo escuchó en radio musical era un agasajo el vato. Tuvo, que en paz descanse, tuvo una época dorada en aquella famosa radio Variedades de la Ciudad de México, Ujú. donde compartió micrófono con Jaime Kurt. ¿Se acuerda aquel locutor que estaba con Pati Chapoy en el mundo del espectáculo? Que fue un Mm, programa que tenía Pati Chapoy cuando estaba en Televisa. El mundo del espectáculo con Pati Chapoy. ok, Y que luego tenía presentador. un locutor que él fue su compañero en Radio Variedades. Ah, O sea, mi papá estuvo en un momento de su vida en una estación top en la Ciudad de México de AM, obviamente. Había un programa que se llamaba Cosas de Casados. Había una cubana que llegó, era como la muchacha que les ayudaba en el quehacer a las de la serie y le grabó un jingle de entrada. Me acuerdo muy bonito. Alguien me prometió que me lo iba a conseguir. pero no se lo han No me lo conseguido. han conseguido. Y entre sus múltiples rollos que hizo, cuando representaba a Tigres del Norte en México, don Jorge Watanabe, que en paz descanse, que era un japonés mexicano, Ok. que estaba muy joven, don Ole todavía, pero el señor era el manager. Mi papá los acompañaba en las giras y era el animador. Ya me lo imagino al don ahí con 45 grados de temperatura y mi jefe con traje presentando a los Tigres. Siempre le tiraba un chascarrillo que luego cotorré mucho con ellos y les digo,
Yo creo que pegaron cuando mi jefe se salió. A mí me tocó la época de los trajes. ¿A usted ya no le Sí, tocó? no, ya no, ya no, ya no, ya no. A mí me tocó la época de los De los trajes. locutores trajeados, Sí, claro. De hecho, entacuchados. Total, entonces me tocó con mi papá. Yo no estaba destinado para trabajar en la radio. Yo quería ser veterinario. Yo me crié con mis abuelos y entre las vacas y los caballos en la siembra. Yo quería dedicarme al rancho. Eso era mi vida y me sigue gustando mucho. sí. Pero a los 16 años que empecé a convivir con mi papá, el que era el gran señor de la radio, que era un tipazo que tenía mucho éxito, Ujú. en Morelia me llevó a una cabina y desde que vi la cabina supe que eso era lo que quería hacer. Era el año 92. Cuando me fui, la radio era de discos LPs, era de Sí. acetato, eran de cartucheras, de cintas. En la radio donde él trabajaba estaba muy moderna, pero todavía eran cartucheras. Me acuerdo que lo primero que empezaron a llevar fueron unos que llamaban Digicard, ¿se acuerda? Sí, claro. Sí. Empezamos a usar el Digicard. No, hombre, cuando llegó la computadora era... Pero el Digicar no duró mucho, ¿verdad? No, porque la computadora llegó rápido. Sí. Llegó la computadora rápido, pero me tocó esa etapa de esa muy bonita etapa de la radio. Y eran los grandes locutores. Me tocó convivir con gente de grandes voces, gente que tenía mucho peso. Me tocó convivir con un locutor de Morelia, ya murió, don Augusto Car Pérez, hijo de francesa y mexicana. Ajá. Un señorón alto de ojos azules. Debe haber sido un galanazo en su época el señor, pero era un tipo, era un monstruo en la radio. Ujú. Me enseñaron muchas cosas. No me enseñaron diciéndome, hágale así. Me enseñé viéndolos trabajar en cabina, les operaba, les ayudaba. Estaba el doctor Abdiel López Rivera, obviamente mi padre, que siempre le tuve una admiración impresionante por las capacidades que tenía para hacer en la radio. Tuve muchos referentes. Mi padrino, José Luis Gómez Navarro, el niño que todavía vive, tiene en la industria más de 60 años. Y Pues, todavía el tipo anda activo. vamos. No fue voz de oficial de gobierno del Estado muchas veces. Sí, 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 sí. Tipos que se las sabían de todas y que tuve la fortuna de tenerlos como maestros, como imagen. Pero bueno, pues digo como todo, ¿no? Tenía que encontrarme yo Ujú. para hacer esto. Mis primeros años en la radio fueron pues arrebatados, porque está uno chavo y uno piensa que se quiere uno comer el mundo. De ser un tipo muy formal, me dejé las greñas largas y me puse aretes y ya sabe, Sí, las claro. motos y todo el rollo y el rock and roll, pero siempre estuve muy ligado a la radio regional. Yo creo que mi primer radio en España, de música regional fue Radio Ranchito en Morelia, que también fue una escuela impresionante. Don Lupe Muñoz me enseñó de cosas, que en paz descanse. Me enseñó literalmente de qué se trataba este negocio. Y ya después empecé con las radios gruperas que nacieron en los 90 y que nos tocó a usted y a mí arrancar de las AMs y después brincar a las FMs. Realmente en Morelia desarrollé mis primeros años y en el año 2000 llegué a Uruapan a la primera FM de Radiorama, en ese entonces ahora Grupo AS. Ujú. Estuve ahí del 2000 al 2006 y ahí empecé como operaciones y como programador. En el 2000 programé mi primera radio para esta cadena y pues fue una experiencia completamente distinta porque pues son muchas responsabilidades el hecho de la operación, de la programación, estaba en los eventos. Entonces pues ya fue una cosa diferente hasta que en el 2006 pues me tocó que la vida, siempre soñé, créanme, A ver. ahorita le voy a platicar una. Juan Carlos Hidalgo me invitó alguna vez a Chicago, por cierto. Ujú. Dijo, vente a Chicago y ¿cómo está el rollo? No, pues tú vente y aquí hablamos. No, pues No, como que vente mejor, así, no. mejor primero hablamos y después Mejor vemos. hablamos y luego arreglamos. Y tuve como dos, tres invitaciones que no se daban y decía yo, pues por algo es. Cuando se llegó la invitación para venir en ese entonces Lieberman, que ya no existe, este, pasó un año que me arreglaron papeles y cosas y yo dije, puro cuento, ya No sabes, mentiras. hasta que una vez me dijeron, ya salió el papel, saca la cita. Todavía incluso me acuerdo que me hablaron y no le dije a mi jefe. Porque dije, no, pues del plato a la boca se cae la sopa, hasta que no me llegue el documento, platicamos. Me acuerdo que me llegó el papel, creo que en mayo, me dijeron que sí, y no había citas en la embajada hasta agosto. Entonces en agosto saco la cita, me dan la visa, que yo nunca había tenido visa,
Y ya le hablé al jefe, le dije, ¿qué crees? Pues ya me voy. ¿Y qué le dijo? No, pues se enojó. Que no. No, no le pareció en ese momento. Fue una separación como de esas de cuando te peleas con tu mujer y ya me voy. Fue de ese estilo. Pero realmente al año ya andábamos otra vez de amiguis. Ya éramos, Ya, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ya va? andábamos de piquete de ombligo. No, lo que pasa es que creo que cuando me fui a Estados Unidos, varios de la empresa, creo que le platiqué esa historia en algún momento, apostaron que no iba a tardar. El que más me dio 6 meses. Y hubo uno que me dijo, no, Qué en un mes regresa. gacho, Sí, qué sí, sí, gacho. apostaron. Me aventé 5 años. Porque tuve la fortuna de encontrar gente como usted que me dijo por aquí, porque nadie te platica que cuando llegas a Estados Unidos, por más experiencia que traigas, aquí la cosa es diferente. Yo me acuerdo que usted me decía, usted es bueno, pero tiene que empezar a hacerle por aquí o por allá, y quizá a lo mejor el ego que tienes de venir de México, de decir, no, 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 pues ¿qué me van a decir a mí? Yo ya estuve aquí, estuve allá y estuve acullá, pero no se me olvida algo que me dijo usted y que siempre se lo voy a agradecer. Me dijo, Roberto, yo sé que tú fuiste a Colima y que fuiste a Sinaloa y que fuiste a Tampico y que fuiste a Michoacán, pero me decía, a ver, Roberto, aquí hay gente de toda la República, más la gente de Centro y Sudamérica. Te tienes que conectar con ellos, tiene que cambiar tu tono, tu modo de comunicarte con ellos. Porque me acuerdo que llegaba el hombre aquel y me decía, Robert, bajó el rating. Y yo, Pues, qué feo, ¿ah? se me hace que la regamos en traerte. Y era para mí, creo que una de las cosas que me regresó a mi realidad fue un día que me dijo, yo me quejaba de todo en ese entonces, ¿se acuerda usted? Oiga, es que la señal, oiga, es que como que aquel regala $10,000 y yo unos boletos para el cabo y de caché, pues no jodan. Oye, por cierto, vi a Don Chuy el otro día, vi a Don Ah, sí, Chuy, sí. lo saludé a Don Chuy, lo saludé, pero se llamaba diferente, estaba en Mesquite, su antro, Era el Río, el Río, el Club Río. Club Río, me acordé. Ahora es manager de grupos, trae unos grupos ahí, Sí, sí, sí. ahí lo saludé en Las Vegas. Bueno, entonces cuando me dijo, ¿puedes con lo que tienes? ¿O hay que traer a alguien que pueda con lo que se quiere hacer? Y ahí fue que también como desbloqueé mi mente y dije, bueno, tengo que empezar a escuchar a la gente que sabe. ¿Quién sabía usted que había tenido una gran trayectoria en la radio? Y creo que ahí fue donde empezó usted con los consejos que me dio. Empecé yo a pensar en qué quería la gente escuchar, en cómo podía conectar yo con ellos y tratar de entender que aquí te comunicas con una comunidad de diferente pensamiento y con unas ideas distintas, y creo que ahí fue donde fui encontrando el caminito de hacer las cosas, sobre todo dedicarles, pensar mucho, sin dejar de divertirme, porque obviamente, pues, usted se acuerda que primero en Dallas no había tanto recurso, nomás se quedaba el Abner a ayudarme a ratos, Ujú. entonces uno tenía que hacer de todo durante 5 horas para intentar, pero pues gracias a Dios creo que los consejos surtieron efecto y la dedicación. Siempre he creído mucho en la constancia, en la preparación, y creo que las cosas se fueron Le dando. voy a comentar, es bien difícil, oiga, que un locutor lo escuche a uno. Es bien difícil. Y sí me acuerdo de esa plática que tuvimos. Fue realmente la buena plática que tuvimos, que sí me recuerdo. Ujú. Pero no recuerdo que usted me haya rechazado en lo absoluto, No, nada, jamás, jamás. nada. Y recuerdo que inmediatamente usted empezó a funcionar basado en lo poquito que yo le había dicho. Usted empezó a A poner en funcionar práctica, sí, claro. lo suyo combinado con lo que le había dado y dio los resultados, pero rápido, Robert. Pues sí, porque pasó la situación de que yo llegué a finales de octubre, si se acuerda, y esos meses de noviembre y diciembre para mí fueron terribles, pero en enero parecía como que dije, ya se destrabó el asunto y empezamos a hacer las cosas como con todo lo que usted me dijo, mira, aquí la conexión es así, aquí la conexión es así, y es que de pronto, vuelvo a decirle, hay ese poquito de ego que uno trae oye, pues aquí yo me entero que algunos locutores pues no trabajaban en esto y ahora están aquí, pero yo me hice en esto, Sí, intentas le como, entiendo. empiezas con esa situación, y yo creo que eh, siempre he creído que la humildad no tiene nada que ver con el aspecto ni con el dinero. Creo que la humildad es una actitud y uno tiene que mantenerse humilde en todo momento. Creo que en ningún momento, o al menos dígamelo usted, porque de pronto para nosotros es fácil como flotar. eh,
o perder el piso, pero siempre he intentado mantenerme como muy ahí. Ujú, No intento pensar en qué tantas responsabilidades tengo y qué tantas cosas hago y de qué estoy a cargo, porque siempre voy al día a día, me explico y me ujú. solito me terapeo, cálmate, o sea, eh, no puedo ser así. Todavía me acuerdo que cuando ya me cambiaron de Dallas a Houston, en algún momento el chavo que estaba encargado me dijo, Robert, dice, tú te has de reír, güey, de cosas que pasan aquí. Y yo le dije, no, no me río. O sea, que intenté simular todo lo que pude, pero tú ya has estado del otro lado y ya sabes. Le dije, mira, le dije como se los dije, yo soy arcilla para moldear. Puede que yo haya estado ahí, pero aquí vine a aprender y quiero volverme alguien bueno, quiero entender el negocio. Y fíjese que, si se acuerda que seguíamos platicando mucho porque nunca nos perdimos la hebra, en mi última etapa, que se puso la cosa fea ahí en Houston y me volvieron a cambiar a Dallas esos últimos meses que estuve en Dallas, Cierto. yo realmente fui a Dallas una porque ahí estaba la mujer con la que me iba a casar, estaba mi novia y que andaba era mi novia en ese entonces, ahora es mi esposa, y dije, bueno, vamos a tener oportunidad de estar juntos, habíamos hecho planes de casarnos en enero, y yo ya sabía que me iba a regresar a México, eso yo ya se lo había platicado a usted, ya Sí, sí, el plan ya estaba hecho, pero yo quería trabajar con aquellos amigos de Dallas, yo quería trabajar con Arturo, yo toda la vida se lo dije a usted, sí, le claro. guardé admiración por lo que habían logrado en Guadalajara y yo quería sumarme al equipo, pero me acuerdo que le hablé si se acuerda que le platiqué que me habían como cerrado muchas cosas que me dijeron, solo va a poder entrar 3 veces a la hora, 1 minuto, y que Sí, me pusieron como muchas trabas, vaya. trabas. No me mandaron al Morning Show a pesar de que la enmascarada había tenido su buena temporada. Me mandaron al turno de 10 a 3, pero pasó como usted me dijo, porque me acuerdo que alguien me dijo, no se me va a olvidar, me dijo, no pienses en lo que no tienes, pues ya no te dan el tiempo, piensa en lo que tienes y organízalo. Y me acuerdo que eso que me dijo fue así porque dije, ok, querían que hiciera menciones, que regalara esto, que hiciera en los 3 minutos que tenía. Y ya se lo tenían escrito, imagino. No, no, Casi. según, no, me habían dicho, queremos que, no, no como querían. Nomás me dijeron, solo tienes 3 minutos, pero en esta hora tienes que regalar boletos, hacer esta mención y lo que tú quieras hacer. Ah, ok. Lo que tú quieras hacer. Es como la de, oye, Bartola, y te dejo esos 3 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz. Entonces dije, bueno, obviamente, me acuerdo mucho que me lo dijo usted, no pienses en lo que no tienes. Son 3 minutos, aprovechalos. Entraba, se lo juro que pasaba Arturo por la cabina y yo estaba vuelto loco, pero con un ánimo. ¿Se acuerdan de los números que salieron cuando me fui de Dallas esos últimos tres Sí, sí, meses? cómo no. Bravos. Y yo decía, lo único que hice fue no estresarme, me divertía, me ponía a sentirme bien con lo que estaba haciendo y estaba pleno, realmente fue una época. ¿Se acuerda del Pichirilo? Claro. Sí, Me me acuerdo que acuerdo. el Pichirilo me habló después del primer mes en enero, me dijo, ay, mascarita, maldito, ¿qué número sacaste? Y en febrero otra vez, mascarita. Eso me hizo que Hijo me de su- invitaran de Univisión a chambear y me acuerdo que cuando me hablaron, yo ya estaba en México. Le dije, no, oiga, pues ya me vine, Ya no ya vale. no puedo, no tengo papers. Pero fue una experiencia bonita. Creo que el hecho de haber participado y que tener la dirección de gente como usted, que yo también considero que en este medio de la radio hay mucha gente media canija, de que no te va a decir por dónde, al contrario, si te puede poner el pie. No se diga, en México pasa, pero aquí está como Oh, aquí está más difícil, ¿eh? recrudecido ese Sabe asunto. que yo siempre he comentado esto, Robert, a lo mejor basado en nada, pero creo que el 98% de la gente que trabaja en radio es mala. Aquí en Estados Unidos. Yo espero nunca llegar a ser de esos, oiga. Primero Dios, yo de usted le puedo decir una cosa. Ha sido, así abiertamente se lo voy a decir, la persona a la cual con una sola plática no tuve que andar diciéndole algo más, porque empezó a desarrollarse increíble, que no me dio oportunidad ni siquiera de vamos a juntarnos a platicar otra vez. No me dio esa oportunidad, lo cual está bueno, Robert, porque ha sido la persona, el locutor, uno de los mejores, no, el mejor locutor que yo he tenido, así, rápido, rápido con resultados. Me refiero que yo he tenido como amigo, vaya, que yo he tenido, Que de la gente que usted manejó, de la que ha tenido que trabajar con ellos. no, o sea, la verdad,
Y hasta el momento yo le tengo mucho respeto porque ¿cuántas radios maneja ahorita usted? 40 Andy, a nivel nacional. ¿qué hubo? O sea, ni modo que vaya a decir, ah, no, Javier fue. No, no, Robert, es que usted es demasiado bueno. Sí, Perdone que se lo diga abierto. no, gracias, Yo gracias. siempre que tengo un invitado les digo lo que yo siento y sin Gracias. andar, como dicen vulgarmente, cromando, ¿no? No, pero para mí ha No, sido... fíjese que para mí, si se acuerda, casi siempre salíamos de turno y nos íbamos con el buen Pete, le mandamos un saludo a Pete, Ah, y nos íbamos a desayunar casi todos los días, ¿se acuerda? ya no querían que Ya, los llevara oiga, íbamos al chino. puro chino, hijo, ya, oiga, casi hablábamos cantonés después de tanto que íbamos al chino, ya se nos estaban rasgando los ojos. Yo nomás allá los llevaba, ¿verdad? Pero usted y Pete ya no No, querían. no, pero le digo una cosa, esas prácticas saliendo de cabina, algo que le decía, le estaba platicando ahorita, es que otra de las cosas que usted me decía, aprende a dormir de día, que le decía yo que tenía muchas broncas para dormir en el día. Usted que era tan temprano tiene que descansar. Ujú. Y fue siempre un conflicto, que tenía yo que matarme. Empezamos a hacer ejercicio, ¿se acuerda que Claro. íbamos a lo del ejercicio, nos salíamos Pero ahí lo voy a interrumpir. Fuimos una vez, Robert se puso bien amarrado, porque pues, estaba mucho más chavo que Sí, nosotros, claro. que mí, que yo y que Pete, porque Pete y yo ya éramos los rocailos. Entonces Robert empezó a levantar pesas y nunca se me va a olvidar que fuimos a un lugar a comer y le servían a uno la comida y le dijo una afroamericana, a Pete nos dio poquita comida y le dio poquita comida y a mí también, y le dijo, tú necesitas más. Venga de ahí. ¿Se acuerda? Ay, No, le Dios. puso un plato. Un bol, perro. Pero es que estaba bien. No, bien no, digo, amarrado. había tiempo, tenía los tiempos. Yo creo que en esos 5 años que pasé en Estados Unidos me dediqué tiempo, lo que no me había dedicado yo tiempo. Es más, se acuerda que me dio mucho también por leer, empecé a leer, a meterme mucho a cultivarme. Y es que creo que mi vida fue tan vertiginosa, me convertí en papá muy joven, tuve hijos muy, muy joven. No tuve tiempo había que sacar a la familia adelante y usted sabe que acá en México el hambre aprieta todos los días y trabajaba de quincena a quincena, entonces fue una época de aprendizaje para mí los Estados Unidos, pero agradezco a Dios y a la historia de toparme gente como usted, incluso a la gente que se portó medio ojete en ese tiempo conmigo, también le agradezco porque también me hicieron ver las cosas desde un punto distinto, y entender también, ¿no? Ese tránsito de comunicación humana que a veces pues suele cruzarse con deslealtades, con traiciones, con cosas así, me enseñó a crecer y el día que decidí regresar a México, apliqué muchos de esos consejos que todavía usted me dio, no hacer esto, no hacer el otro, aprendí muchas cosas, creo que entendí por fin, fui como diciendo, ok, ya fui a esta parte antes de irme, hice esto en Estados Unidos, ahora mi mentalidad tiene que cambiar. Y también algo que le agradezco, porque también no es algo que pasa en los Estados Unidos. Creo que en México era diferente en la época que me tocó en los 90s con aquellos locutores viejos, que aquellos sí se sentaban y te decían, oiga, con aquella autoridad, así, asado y así, asado. Te explicaban 2, 3 cosas, ¿no? De la chamba. Pero acá en Estados Unidos no lo viví tan así. Pero con usted sí tenía la manera de decirme sin ningún problema de hablar con la gente, porque yo sé que también usted intentó tratar con otros que trabajamos ahí, Claro, no se pudo. algunos más cabezones que éramos que otros, pero aquí el asunto a lo que voy es que yo he intentado formar gente de esa manera del equipo que yo tengo en México, porque pues mucha gente decir, este güey maneja 40 radios, no se vuelve loco, sí, casi me vuelvo loco, pero tengo un equipo atrás de mí que me ayuda, tengo mucha gente que está conmigo, que me apoya, y he intentado esa parte, formar gente, enseñarle a gente. A veces alguien me dice, oye, te habla fulano, ¿y para qué le dices? Porque pues no me lo voy a llevar puesto, me explico, ha sido... Claro. Tú tienes que trascender a través de la gente que te cruzas en el camino, ¿no? Claro, tiene uno que delegar cosas. Oiga, Robert, y aparte de la radio, ¿usted se dedica a organizar eventos? Hacemos ¿Qué hace? eventos. Fíjese que no solo tengo a mi cargo bueno, ahorita ya tengo más chamba porque ahora que me vine aquí al Valle de Texas, se me ocurrió la brillante idea de armar un morning show. Ok. Yo tenía este rollo de Estados Unidos
lo único que me faltaba era dirigir de este lado. Ujú. Entonces, pues, aprovechando que mis frecuencias en la frontera abarcan para Estados Unidos, armamos este proyecto del Morning Show ni de aquí ni de allá, aquí en el Valle, que estamos transmitiendo todo lo que es Reynosa, el Valle de Texas, Laredo y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y estamos de 6 a 10, de lunes a viernes, con este Morning Show. Pero desde antes de que me fuera yo a Estados Unidos, yo empecé en los eventos muy chavo. Yo creo que yo empecé a trabajar en los eventos. Primero como perifoneador, tenía mi bocho con aquellas bocinas Ratson, ¿se acuerda? Ujú, Que ujú. tenías tu Ratson con su cassette, que bien agudo. El baile, señor. Estaba como de anunciador de feria. Sí. Dale esta otra y dale esta otra. Así. Pero sacaba los cassettes para los jaripeos. ¿Se acuerda de aquel locutor que grababa de Morelia, que mandaba muchos... Bolívar Garibay, Bolívar Garibay. Ok, sí. Él mandaba mucho a Chicago, a los jaripeos de Chicago. Él grababa a todos los jaripeos ahí en la Monumental de Morelia, Ujú. cuando existían los Reyes Malboro y Montana y todos aquellos grandes empresarios. Y yo perifoneaba. Ya trabajaba en la radio, pero entonces así me fui metiendo a los eventos. Les ayudaba a poner papeleta de los que ponen en los postes, Y, a perifonear, hasta que ya empecé a trabajar con gente que hacía los bailes. Les ayudaba de animador en los jaripeos. Yo fui muchos años animador de jaripeos. Y luego les ayudaba a organizar los horarios de los grupos que se subieran a tocar. y ahora, ¿cuál es alguno de los festivales más grandes que hace usted? Fíjese que yo, regresando de Estados Unidos en el 2011, la empresa donde estoy ahora había empezado a hacer festivales que le llamaban el terremoto grupero. Yo nunca fui de hacer festivales, nunca me gustó porque nosotros hacemos bailes, Ok. hacemos conciertos, jaripeos, ferias. Pero en ese tiempo les había dado por eso y yo creo que hice los dos últimos. Me acuerdo de uno muy grande que hicimos en Oaxaca. ¿Se acuerda de la serie de los Héroes del Norte? Sí, claro. Ellos fueron los estelares. Casi me tumban el escenario, la gente enloquecida. Había 30,000 gentes. Una locura. Perdón, estaban los Héroes del Norte, Pancho Barraza, los Yonix, los Carquis, Invasores. ¿Quién más estuvo ese día? La Apuesta. No, no. O sea, Mariano Barba. Era un mundo de artistas, ¿no? Eh, ya no hicimos más eventos de así de festival de radio. Me dediqué más a los eventos. Nosotros en Oaxaca hicimos muchos años. Hemos hecho Julián Álvarez, tanto en baile, cuando eran los multitudinarios de 20 y tantas mil gentes, o lo hicimos en concierto en la Guelaguetza, Alfredo Olivas, la MS, Marco Antonio Solís, Jenny Rivera, Alejandro Está Fernández. grande ese. Sí, no, no, no. De la Guelaguetza le caben como 11,000 gentes, es un auditorio Ujú, en un cerro muy bonito, pero también hicimos muchos eventos de baile y hicimos muchos años la Feria de Tampico, ujú. la Feria de Victoria, la Feria de Uruapan, la de Morelia, pero aparte hacemos los palenques, también con, le repito, igual, Arrolladora, MS, Jenny, Julián, Ha trabajado puro, este, bueno, la mayoría grandes. sí, eventos grandes, hemos hecho bastante eventos con artistas grandes. Ahorita los bailes en México, pues literalmente agonizaron hace mucho tiempo, creo que sí. ¿Por qué, oiga? ¿Se acuerdan lo que platicamos aquella vez que nos tuvimos una plática larga también donde decía yo que quizá la gente se cansó de que nunca cambiamos el modelo de hacer eventos donde la gente se sentaba en una silla de la Corona así de fierro o de plástico Ajá. y era la silla y la mesa que te rentaban de VIP y no había suficientes baños portátiles para ir, el piso era de tierra. Algunos eventos la gente intentó modernizarse un poco, poner salas lounge, pero la gente pues no las cuidaba, apagaba el cigarro en la Sí. salita que era de material sintético. Se intentaron muchas cosas y yo creo que también con la llegada de las zonas VIP a los bailes, acabaste con algo muy gacho, porque ponías ese enrejado para poner la zona VIP frente al escenario, vendías caras a esas 4 sillas con su mesita que le incluías una botella a la gente que pagaba el VIP y la gente quedó 30 metros atrás. O sea, después de la zona VIP, el popular le quedaba muy lejos la gente Y al qué piensa artista. usted de eso? Que estuvo mal, ¿Verdad? que debimos haber adaptado zonas laterales como VIP Es en cierto. una zona más alta y que la gente estuviera al frente, pero luego la gente decía, no, no, ¿por qué me vas a cobrar VIP si estoy hasta acá? Entonces, y luego pasaba de que el que estaba ahí enfrente se podía tomar selfies ahora con los dispositivos y gritarle al artista, aventarle una lata si quería porque se sentía dueño del evento, porque yo pagué. Sí, sí, sí. ¿Se me explico? Creo que Sí. fueron, Yo también pienso que eso estuvo mal. O sea, si quieren vender, vendan a los lados.
Porque al grueso de la gente no tienen por qué apartarla del artista. Es mi forma de pensar. Claro, yo también creo lo mismo. Ya si el artista o el empresario dicen que estamos mal, pues bueno. Pero casi todo el mundo optó por ponerla súper enfrente. Hubo gente que decía, no, es que la mitad la vamos a hacer VIP, la mitad para la gente. Se intentaron hacer muchos inventos que creo que no funcionaron y que le empezó a dar al traste. Y creo que aparte de eso, mi querido Javier, también los grupos se encarecieron de más. Tú antes podías tener en un baile, yo te cuento un evento que hicimos en Morelia, Intocable y Arrolladora juntos, y donde los estelares iban de actuaciones, iba Brindis, Exterminador, Los Cardenales, o sea, aparte de, tenía 6 grupos en el evento, ¿me explico? Y era una goza, había 4 escenarios y la gozabas, lo que son ahora los megafestivales que están haciendo, pero en chiquito. Y te salía para pagarle a todos. Te salía para pagarle a todos. Creo que se empezó a corromper el asunto cuando las empresas grandotas, que eran las empresas de Monterrey o la que había en México, usted sabe cuáles, tienes que hacer todo el evento con mi elenco. Sí, ya nada. Si van los jefes de jefes, van con este y con este y con el otro, era solo de ellos. Ya no tenías la variedad que tú querías. Y eran de agüigüi porque todo era negocio de ella. ¿Me explico? Ya estaba condicionado. Es correcto. Ya no teníamos esa libertad de jugar con los elencos y aparte empiezan a elevarse los precios, tanto en los grupos, que ya no podías tú hacer un evento con 5 grupos, no te daba. Y aunado a esto, en la nueva era, pues los gobiernos municipales, estatales empezaron a hacer eventos con los grupos gratis. Muchos gobiernos en muchos estados los eventos son completamente gratis, las ferias. Y van grupos de súper alto calado. O sea, te hablo de que va Firme, va MS, va Eden Muñoz, va los grandotes. Y son completamente gratis. Sabe que imagino que en algunas ocasiones o en pocas ocasiones es algo que sí es porque sienten ganas de hacerlo para el pueblo, pero la mayoría siento que son pan y circo. Bueno, yo sí lo puedo comentar. Yo le voy a decir una cosa. Yo también, me acuerdo que una vez cuando abrí las estaciones, las emisoras de Chiapas, me fui a vivir como 40 días a Chiapas para el lanzamiento, renté un departamento ameblado y me fui con mi esposa para allá. Y me adapté a ser chiapaneco por más de un mes, muy bonita la capital Tuxtla, pero yo veía que solo la calle principal estaba como asfaltada, había muchas calles de piedra, de tierra. Y un día tomé un taxi, le dejé el carro a mi esposa, tomé un taxi y le pregunté al taxista, oiga, porque había al Teatro del Pueblo, el masivo que le llamaban, iban gratis los Tigres del Norte, Espinosa Paz, la MS, el Recodo, Recodito, o sea, Calibre, o sea, bien cañón. Y le dije, ¿no preferiría que le hicieran la calle? No, mejor que vengan los Tigres gratis. No me diga. Válgame. Entonces la culpa no es del indio. Sí, del que lo hace, compadre. Sí, porque si tú exigieras otra cosa, sabes que a mí darme escuelas, tener el hospital bien surtido, pero pues que llegó fulano de tal gratis. Vamos. Pasa. Robert, le vamos a brincar a una pregunta. Dígame. Está pasando lo de los corridos, que los quieren prohibir en México. ¿Podría funcionar? ¿A quién iría a beneficiar eso? ¿Va a ser nomás un frenón porque hay ¿Dónde andaba usted a finales de los 80s? En los 80s a finales aquí en Estados Unidos. Ya estaba en Chicago. En el 85 para adelante. A mí me tocó como en el 87, 88. ¿Se acuerda del disco Corridos Prohibidos de los Tigres? Claro. Venía El Espinazo del Diablo, sí. Venía el R1, el Gato Félix. Los tres, y de hecho las tres, como yo tengo una estación de esas en línea, ajá, ahí esas tres que mencionó, casi diario las toco. Hijos. Casi diario. Ese disco, ese cassette, no había discos, sí. Era cassette. Era en cassette, todavía no había compactos, al menos en México. Era de cassette. Los prohibieron en México. ¿Se acuerda que existía una fuerza policial que era la policía judicial? Sí, claro. Era la de las ciudades. Sí. Que eran los judiciales, ¿se acuerda? Mendigos, eran gachos. Se vestían así como con sus pistolotas y su cadena y todo el rollo. Era el estilo, ¿se acuerdan? Y agarraban puros viejonas de esos grandes. Bigotón, malditos, sombreros o de gorra,
con sus Ray-Ban, ¿se acuerda? Sí, claro. No, hombre, te daban unos tehuacanazos en corto. Andaban en sus pick-ups o en sus carros y eran bravos, pues Sí, eran sí, bravos. eran bravos, sí. De botas y todo el rollo. Entonces, si tú estabas tocando, me acuerdo que un día nos agarraron morros a mí y a un primo me había comprado mi primo, había llegado un norteño de esas grabadoras que prendían foquitos Ujú. alrededor, ya La grandotas, pantalladora, sí. que traían doble casetera. Sí, claro, sí, sí me Y acuerdo. estábamos oyendo, echando unas caguamas ahí en la calle. Yo estaba morro y estaba él con un amigo y llegó la judicial y tenían ese cassette y se lo quitaron. Estaban prohibidos. En las zonas donde vendían cassettes no podía tocarlos el que vendía cassettes. Ah, chinga. O ¿De sea, verdad? en México ya hubo esa etapa donde estuvieron prohibidos los corridos. Y hasta se acuerda que los Tigres del Norte sacaron en ese disco, decía, los discos de los corridos de los Tigres del Norte fueron prohibidos y empezaba la canción. ¿Se acuerda? No me acuerdo de Es eso. la canción de Amigo querido, te extiendo la mano Ya. por ser el corrido. Ahí viene esa canción. Ahí viene, Entonces- viene como un intro. Ya había sido prohibido esto por la autoridad porque decían que se prestaba a que la gente se embrutecía y que le dabas como ruido a situaciones que el gobierno no quería que te enteraras. Pero si usted se pone a pensar, el corrido de ese entonces era un corrido clásico. No había un corrido para alguien vivo. Le hacían corridos al Gato Félix, era un periodista que Sí, se claro. tuvo que huir para Estados ¿Era Unidos de porque lo querían Sonora él o de dónde de era? Tijuana, ¿no? De Del, Tijuana. del Z, ¿no? Es cierto, cierto, del periódico. Sí, él escribía para el semanario Z, que era Sí. de ahí de Tijuana, que tuvieron muchos problemas porque le pegaron muy duro al gobierno. Pero lo que yo me acuerdo es que Tigres cantaba corridos que uno veía en la revista Alarma, ¿se acuerda? Sí, claro. sí. Era literalmente historias de alarma de lo que tú veías, pero con ese corrido, con ese toque muy, ¿se acuerda del Federal de Caminos? ¿Cómo no? Que hablaba de un señor, de un Federal de Caminos, le hacía un homenaje a un servidor que murió en cumplimiento de su deber. Sí, sí, sí. Entonces, creo que los corridos cambiaron, y yo creo que los corridos empezaron a cambiar cuando, no sé si decirlo de esa manera, cuando llega a la escena, aparece Tucanes, Ujú. el corrido de Tucanes ya era distinto, y luego se nos viene la oleada de los originales de San Juan, Ujú. de los Rasos de Sacramento, llegó los Zafiros, porque si vemos todo el corrido anterior de que cantaba Cardenales, Invasores, hasta Primavera, que también tenía corridos, eran corridos clásicos. Muy Carlos y José, muy, muy clásicos. Pero ya cuando estos grupos aparecen en la escena musical, cambia completamente la narrativa de la historia. Y creo que como gente de radio, usted, yo, que hemos programado radios, que hemos estado al frente, pues decíamos, es algo que tiene que ser novedoso. Pero si nos fijamos, la misma aspecto de la gente que escuchaba el corrido, ya todos nos vestíamos como los judiciales que acabamos de decir, Ujú. con las camisas abiertas y la cadena de fuera, Ujú. y el Ray-Ban y las botas de pieles exóticas se pusieron mega de moda, ¿cierto o no? Cierto. Y los cinturonzotes acá, Apantalladores. apantalladores. Sí me explico como Sí, que claro. cambió algo con la misma narrativa del corrido, pero ya empezaron a surgir corridos a personajes. Sí, fíjese, antes de brincarnos a los personajes, nunca se me va a olvidar, había una canción que se llamaba El Gato Negro, o hay. Ah, claro. Bueno, El Gato de Chihuahua. no, ese es otro. Ok. El Gato Negro, mucho más Oye, que el gato. ¿sabe qué? Olvidé poner allá Huracanes. A Huracanes. Bueno, mire, antes del Gato de Chihuahua estaba el Gato Negro, que también creo que los Huracanes también lo cantaron. Pues en mi pueblo y ahí a los alrededores se dejaron influenciar por esa canción y de repente se encontraba personas vestidas de negro porque se creían El Gato Negro. el Gato Negro. Y Yo creo, sí, yo, creo influye. que, yo creo que me acuerdo mucho de un corrido que para mí es muy significativo en Michoacán. La cantaban los señores de arpa, los hermanos Jiménez. Se llamaba Joselo. Esa canción la llegaron a grabar los de la banda Machos en un disco que no fue para MGM todavía, Ajá. cuando la traía el compa Godo, ¿se acuerda? Sí, cómo no, sí conocí. Compa, como no sigue guardado allá en Guadalajara. Ah, Saludos, jefe. Tenemos grandes yo creí recuerdos. que ya se había graduado. Muy malito, está muy malito. No, hombre. Tiene muchos años guardadito ahí en Jalisco. Bueno. Está muy enfermo.
Saludos para mi compa Chon, su hermano. Ya está. ¿Se acuerda de Chon? Sí, claro. Bueno, Bueno. a él no lo conocí. Yo por medio de Godo sí conocía el nombre. Bueno, total, Machos graba esa canción de los hermanos Jiménez, se llama El Correo de Joselo. Luego un día que tenga chance, escúchelo. Habla Joselo de un muchacho que era muy aventado, muy joven, que le encantaba andar armado y que en algún momento dado lo habían intentado parar en un retén y que no se quiso parar y se peló, para que dice que le gustaba mucho su pistola, que nunca la quiso entregar, y que habla el corrido de que se encontró con un muchacho que era pasante de judicial. Eso en la vida existió. Ahora cuando uno ya sabe y es consciente, eran las famosas madrinas, ¿se acuerda? Sí, el pone dedos. Que eran güeyes que andaban con ellos, que los dejaban andar armados y eran los que te ponían dedo y que... Ese güey me cae gordo y llegaban y te daban una, pero en corto. O sea, ¿a poco no? Sí, como no. Si yo tuve un amigo que... Mínimo unas cachetadas y unas patadas y te daban. El vato era dedo y se llama José. Saludos, José, de allá de Durango. No me acuerdo exactamente el pueblo. No creo que sea Guadalupe Victoria, pero por ahí cerquita. Y él era madrina. Y lo conocí en Total Chicago. Que esta historia habla de que él era como pasante, yo creo que pensar más bien era como madrina. Sí. Y que se topa con este muchacho en una fiesta y que el muchacho dispara al aire. Entonces él sale y le dice que no lo haga, que eso está mal, que hay gente ahí, lo reprende. Y el morro se le pone al tiro. Entonces se hacen de palabras, se salen de la fiesta, se apartaron de la gente, dice el corrido, para poder disparar. Y se matan el uno al otro. El corrido habla de eso y fue verídico el corrido. Porque decían que el otro morro decía que andaba de alucín, que decía que él había soñado morir frente a frente, pero con un judicial, que era su sueño. Era su sueño. O sea, y dices tú, ya la narrativa estaba cambiando. Si usted escucha esas palabras, dice, ¿quién se quiere morir joven? ¿Quién quiere ir a provocar un problema como para quitarse la vida con otro? La narrativa estaba cambiando, pero los corridos nos hacían sentirnos eufóricos, echarnos una chela. Y yo me acuerdo que mi jefe escuchaba corridos, voy a regresarme muchos años atrás, mi abuelo, con quien me crié, él fue posrevolucionario, fue un hombre que murió muy grande y era chico cuando pasó la cristera, la revolución, ya era un muchachito. Y yo lo escuchaba cantar Gabino Barrera, Simón Blanco, lo escuché cantar grandes corridos, La Rielera, Máquina 501, Carabina 3030, y nunca vi a mi jefe acelerarse con esas canciones, porque decía, hijo, la revolución fue dura, la cristera fue dura, hubo muchas bajas y fuimos perseguidos. Y había historias que hablaban, Vicente grabó muchos corridos, Javi. La del martes me fusilan, sí, claro. Era un corrido por revolucionario, la muerte de un gallero, o sea, grabó muchos corridos. Hoy platiqué con mi gallo, el Arracadas. ¿Por qué se estará dando hoy? No, escaló. Va escalando. Es que le vuelvo a decir, si usted se acuerda, cuando ya salieron a la escena aquella guerra que tuvieron los rasos con los originales, sí, que cantaban puras groserías y la gente se lanzaba botes de un lado, ¿cierto o no? Cierto. Que hubo un evento que hizo aquel amigo que nos contaron sí. que hubo una gresca muy dura y que se lanzaron con todo. Ya había cambiado la narrativa, jefe, ya eran corridos de tirarse calabaza y salió la raza obrera, ¿se acuerda? Y claro. Exterminador y los capos de México y contrabando en los huevos, y ya había cambiado completamente la narrativa. Y ya los vatos llegaban con el águila o la de mota en el sombrero y ya había cambiado el rollo. Ya estábamos en otra era. ¿No me explico? Que se puso y todavía ando buscando que soy michoacano hasta el tope y había cambiado la narrativa. ¿Me explico? Sí, claro. Y me gusta ponerle a esto y me gusta ponerle a lo... O sea, ya había cambiado la narrativa. Y nosotros como gente radio decíamos, pues es lo que le gusta a la gente. ¿Y será? Pues nosotros se la poníamos sin pensar en lo que iba a derivar, porque pues, es como cuando vas escalando de que algo ya no, o sea, como cuando vas adquiriendo un vicio, tú no sientes que estás más metido, creo yo. ¿Sería inocencia o sería, qué sé yo, negocio? Era negocio, jefe, porque nosotros como gente de radio, pues la gente invertía, había un montón de bailes, los clubes pulularon, los clubes los contrataban. Nos llegaba la publicidad, oye, ¿estamos en bonanza? ¿A poco no? Cierto. Nadie decía que estaba feo. Y la gente y el negocio, y la gente las cantaba. A lo mejor no veíamos tantos chiquillos cantándola, como ahorita los chavitos, desde muy chavitos. Sí. Pero la juventud sí le gustaba.
Pero el morro de antes era menos alucín. Pero ya el alucín ya era el adulto que estaba en ese momento. Ya había. Entonces, pues nada más fue como escalando. Porque de esto llegaron los alterados, ¿se acuerda? Y ahí sí ya valimos que eso. Oiga, cuando entró Gerardo Ortiz. El Commander, los Bucanas, el Tigrillo Palma. Y ahí le podemos seguir. Salieron varios. Pero el caso, por ejemplo, de Gerardo, ya hablar de que te corto la cabeza y que te trago el alma. Oiga, no se acuerda usted no se acuerda de la canción aquella que se tocaba. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Texas, la empezaron a sacar del aire la famosa canción aquella de Comando Suicida de Don Beto Quintanilla, que traía audios de la letra acá de Tamaulipas, ¿se acuerda? Que pónganse acá y que saquen la bazuca y que tenía, y luego empezaba que decía que soy escolta suicida al mando de aquel y que no, esa canción le escurría sangre a la rola. Y luego salieron los de voz de mando 500 balazos. ¿Se acuerda? Sí, claro. Ya estábamos en otro nivel. Ya estábamos. ¿Sería de picada o de subida? No. Estaba. Es eso, porque le voy a decir una cosa. El rollo que voz de mando, la canción de Beto Quintanilla, fue un fenómeno bravísimo. Me explico en ese momento, porque se dividió el país como entre Sinaloas y Tamaulipeco, ¿se acuerda? Sí, como era ahí como. Yo me acuerdo que estaba ahí en Corpus Christi y había de los dos lados, estaba feo. ¿Sí? Es correcto, sí, es correcto. Entonces, ¿qué pasó? Hay unas canciones todavía, ¿cómo se llamaba? Traigo una canción de los corridos del Commander, pero el taquicardio. Nomás imaginémonos de qué estábamos hablando. Sí. Obviamente Gerardo le puso su propio rollo, pero esto de los Twins Music, cuando hicieron el movimiento alterado, pues obviamente surgieron otra vez un montón de gente grabando este estilo, intentando, porque acuérdense que empezó una revolución, luego vino el hi-fi. Ah, cierto. Los Amos. Los Amos y los otros. Inquietos del Norte. Inquietos, sí. Es correcto. Juanito, mire lo que hizo. Sí me explico, o sea, empezamos a escalar, por ejemplo, me acuerdo de una canción de 90 millas de Los Inquietos que dice que a más de 90 millas iba por el freeway. Sí, cómo no. Y que me puse un jalón para animarme y que tiré unos balazos al aire. Pues hubo gente que sí la replicó esas historias. Entonces me explico, o sea, fuimos, le repito, y luego se acuerda cómo se ponían los eventos donde estaban Los Inquietos. Claro. Eran unas madraceras, pero a mí me tocó ver una que pararon en la Plaza San Miguel, cuando era la San Miguel, ahora la Garibaldi. Lo pararon el evento, ya no podían controlar a la raza. Sí. Y de hecho, mire, le quiero comentar, no vayan a estar de aguafiesta, no, los grupos que no vayan a estar ahí fregando. Estamos platicando. Nos encanta, pero estamos platicando de cómo cambió. Sí, lo que pasa es que son bien sentidas, o sea, no soy niña, y sí, y empiezan luego a los sentidos. Pues ellos pueden hablar de lo que gusten, no estamos hablando mal de nadie, pero sí son sentidos. Pero ahora, yo donde sí me quedé sorprendido fue no el que Gerardo cantara las canciones, que la radio las tocaran, jefe. Vuelvo a decirle, se volvió un negocio. Y todos aquí tenemos que decirnos esa de mea culpa, porque todos le entramos y quien me diga que no, la neta se va a ver muy, muy mentiroso. Sí. Todos fuimos parte. Yo le voy a decir una cosa, les voy a contar una experiencia que tuve un día. Hicimos un par de fechas con Gerardo Ortiz, una en Oaxaca y otra en Tehuacán, Puebla, no se me olvida. Las dos nos fue muy mal. Y la del domingo, esta se la tengo que contar. Entonces, fuimos al evento el domingo en Tehuacán. Desde que me dijeron la preventa, me asusté. Ya valió. No, yo estaba no estresado. Lo que seguía antes, cuando me pasaba que un evento iba muy mal, no paraba de caminar, me fumaba una caja de cigarros y yo intentando pedirle a todos los poderes y a todos los santos a veces por haber. Y me acuerdo cuando casi nunca me meto a los shows, en los bailes, porque ando muy ocupado en la logística. Pero ese día me acuerdo cuando me puse a ver las gráficas que traía Gerardo en las pantallas. Puras calaveras, así como gráficos de rojas, verdes, de la muerte. Me cayó un señor de una iglesia y se puso afuera de la taquilla, que normalmente en México pones un autobús para vender los boletos. Y el señor traía una cartulina y decía un versículo que dice, en el infierno termina la fiesta.
y le daba la vuelta y otro, decía otro versículo así, y así con su cara impoluta el Señor sin expresión así. Serio. Y le daba la vuelta. Me le saqué y le dije, hermano, yo sé que con uno que usted ha convencido esta noche de no venir, usted ya se ganó el cielo. Le dije, pero me está mosqueando la taquilla, no sea malito. Y el vato, ahí estuvo como hasta las 2 de la mañana. Desde como las 8:30, 9 de la noche. El vato con su cartelito. Wow. Firme el vato. Y yo acá por dentro, Dios mío, que venga la gente, por favor, que no perdamos esta noche. Fue un agujero cañón que tuvimos de pérdidas en el No me evento. diga. Nos perdimos bastante lana en ese fin de semana. Y yo acá por dentro decía, yo pidiéndole a Dios, Señor, que venga la gente, despapalle. Y pues me ha dicho, sí, ahorita te los mando, seguro. No, vaya, no quiero verme religioso ni nada en el rollo, pero creo que también, yo me acuerdo mucho una entrega de premios de la radio en Los Ángeles. Creo que hasta platicamos de este tema en Estados Unidos, pero estábamos allá, con Gerardo Ortiz y los Bucanas, Larry Hernández, que entraron unos vatos que se llamaban, que eran el grupo de Gerardo, se llamaban los Anthrax, ¿se acuerdas? Sí, sí, claro. Que los vatos entraron encapuchados al evento donde lo hacían, sacaron a Gerardo y a Larry, se los llevaron así como con armas largas, ¿se acuerda? Eso no me acuerdo. Fue en televisión, lo pasaron, allá se Ok. transmitió. Y yo la neta sí hice una crítica y dije, oye, güey, esto es una burla. Hay gente que en México está viviendo este pedo de a de veras. ¿En serio? ¿Cuántas familias se han acabado y cuánta gente ha sido llevada en contra de su voluntad? Y estos vatos haciendo una burla, eso sí es una apología. Ujú. Eso es como tomártela. Sí, güey, acá de este lado estamos muy tranquilo, pero allá la gente está sufriendo con este rollo. Y a lo mejor esos grupos que a lo mejor se puedan sentir, a ver, güeyes, pregúntenles a la gente donde van a tocar, a cuánta gente les ha tocado una de malas. Que les levanten un familiar, que les desaparezcan gente. Hay miles más de 100,000 en México desaparecidos. ¿No nos hace tomar conciencia es un poquito ese rollo? Jefe, ¿pero qué piensa usted en sí ya? Ok, lo que está haciendo la presidenta, bueno, no lo está haciendo ella. ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién está prohibiendo los corridos? La presidenta dijo que prohibido prohibir. Acuérdense que en México traen ese rollo. Ella está lanzando un programa que se llama México Canta, Ok, donde está intentando sacar nuevos valores, que canten música diferente. No se trata de prohibir. El asunto es que todo esto se vino con la bronca de los Alegres del Barranco. ok. Habían encontrado cerca de Guadalajara, en Teocaltiche, un campo aparentemente de exterminio donde mucha gente encontró pertenencias de sus hijos desaparecidos. Jalisco es una fosa clandestina gigante donde mucha gente, en esos últimos días he visto que se han puesto las pilas, la policía, citan a chavitos por redes sociales que se vienen de comunidades de cerca de Guadalajara y llegan a la central. Ahí lo está esperando gente y se los llevan a campos de adiestramiento. Ah, caray. Y eso está pasando. Y allá es coperas o cuello. O sea, los enganchan por medio de las redes, se los llevan disque a jalar y luego tienen que trabajar voluntariamente a huevo. Ujú. Entonces, en este recinto, en el teatro, en el Telmex, que aparte ese es un recinto que es de la Universidad de Tecos, de la Autónoma de Guadalajara, Ujú. que es un recinto muy bonito, usted lo conoce. Ujú. El gobernador lo habían abordado los medios acerca de lo que estaba pasando en Teocaltiche con este campo. Y él se comprometió a usar toda la fuerza del Estado para ayudar a que calmen la violencia y todo. Y a los días van y se meten los Alegres, tocan esta canción muy mentada, el jefe del palenque, ponen las fotos del señor y todo el rollo. Entonces, pues fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? Como diciendo, oye, pues estás viendo cómo está la cosa y todavía como que aplaudes. Ujú. Y el hecho de ver a la gente enardecidamente cantando la rola, pues yo creo que sí el gobierno como que dijo, ¿qué está pasando? Ella está buscando otro tipo de música, pero, No, por ejemplo, entonces se da cuenta que muchos estados lo hicieron porque eso no lo hizo la presidenta, también no nos equivoquemos. ok, La presidenta dijo que prohibido prohibir. Los estados están legislando. Claro, muchos gobernadores queda bien. En ese momento se pusieron ya promovimos una ley. No se trata de prohibir los corridos. Yo creo que no es eso de prohibir los corridos. Yo creo que eso no va a mejorar absolutamente nada. Yo creo que tenemos que cambiar desde casa. Es desde casa, jefe. sí. No creo que esté mal escuchar el federal de caminos, el jefe de jefes. Es más, el corrido que a usted le guste. Nada Catarino más, y los rurales. Sí. si usted quiere escuchar Cuerno a su lado con este Peso y Nata y le gusta, chido por usted, la neta.
chido, si le encanta lo de Gavito, si le encanta lo de Tito, lo de Junior H, está perro, Fuerza Régida, tiene corridos. Me acuerdo que el día que me enseñaron el corrido de Descansando de Fuerza Régida, que habla de un muchacho que se mató en un accidente de carreras clandestinas en Houston. Sí. Es un corrido hermosísimo. Me pone los pelos de punta, jefe. La neta. ¿Cómo hablas con tus chavos? ¿Cómo hablas con tus chavos que están escuchando el corrido? ¿Cómo lo toman tus chavos? ¿Creen que ese es un estilo de vida que les gustaría? ¿Cómo conectas con tus hijos, con tus hijas? Yo creo que un niño de 6 años no va a entender un corrido, no va a saber, lo canta porque le gusta el ritmo y todo este rollo, pero no entiende lo que está diciendo. ¿Se lo puedes explicar? ¿Sabes qué, mijo? No quiero que escuches a Cricri o que el morrito no va, pero hay canciones para ti, güey, que te van a gustar a ti. Y hablo en general, porque hay varias canciones de reggaetón. Yo ya tengo nietos, que no me gustaría escuchar a mis nietos cantando. Tengo un nieto casi de 10 años. No me gustaría escucharlo cantando un corrido o una canción que, mamá, préstame las nachas. ¿Sí me explico? O sea, sí, sí. Creo que hay para todo, ¿me explico? Oiga, Robert, ahorita me acordé y quiero hacer una comparación. Está muy fuerte la canción esa de Peso Pluma, yo no la he escuchado. La de Azulado. Cuerno Azulado. Cuerno Azulado. Está muy fuerte. Escúchela, digo, son canciones que ya hablan de personajes, de situaciones y que ando. ¿Ya traen el nombre? No, completamente. Casi muchas de sus canciones de estos muchachos tienen una dedicatoria. Bueno, entonces tal vez sea por eso que quieren evitar los nombres. ¿Podría ser? Podría ser, pero la canción habla de que, si me explico, traigo el lanzapapas y que voy sembrando terror y dejando los panteones saturados. Sí me explico, o sea, es una declaratoria de guerra, son canciones bélicas. Oiga, mire, hay una canción muy bélica y se oye muy bonita, pero cuando usted se pone a descifrarla en su mente, dice, caray, está extremadamente fuerte, se llama 4 de a caballo. Eran 4 de aquel Real de Mapimí. Exacto. Claro, había uno era violador, le gustaban las doncellas, el otro le gustaba voltear trenes donde venían familias. Y el otro era mataba a los curas, y el otro que se quería robar la catedral. Imagínese. Pero le hago una pregunta. Eran puros mendigos. Eran 4 de caballo. ¿Dónde acabaron? No, igual que los de Azulado. No. El de Azulado es una batalla, es una bandera donde yo voy, yo soy. Ahí no hay moraleja. ¿Usted escucha los corridos tumbados? No hay moraleja. Es yo llevo la bandera, yo soy. Sí. No lleva una. Yo le dije a Don Muñoz, hace poquito tuve una plática con él, hace unos años, cuando sacó la canción de Chalito con Calibre, dije, felicidades, cabrón, le dije, hasta que aprendiste a escribir un corrido. ¿A poco muy? Yo la llevo muy bien con él, sí. Pero le dije, viejo, contaste toda la historia con todo lo que pasa. Si usted le pone atención a la canción, hablaba de un personaje, ¿se acuerda del corrido de los Canelos de Vida Mafiosa, sentado en una hilera? Era hijo de ese vato. Dice, si no tenía otra opción, era el hijo del hombre que estaba sentado en una hielera, que le jaló al cuerno. ¿Se acuerda? Era el hijo de él. Dicen que desde chiquito le gustaba tirar cohetes. Decían que la capital no dormía si el plebe andaba despierto. Entonces, que ya luego no eran de juguete los cuetitos. Entonces, habla de un vato. Este muchacho, según la narrativa del corrido, murió en el enfrentamiento aquel que hubo en unos departamentos en Morelos, cuando tumbaron aquel famoso personaje, ¿se acuerda? Sí. Él murió ahí. Oiga, ¿cómo conoce usted? No, me gusta leer. Me gusta leer. Pero el asunto es que me gustan los corridos, jefe. Yo soy un promotor del corrido, pero ese corrido habla de que el chavito dice una frase del corrido, dice que darle y no pite hasta que choque, dice la canción, o sea, hasta donde tope. Sí. Y habla la canción de que dice, por fin voy a descansar. 24 años tenía Chalito, dice la canción. Imagínese. Sí. Y luego termina la canción diciendo, Edén, yo le digo a la raza que no hay como la familia y la casa. ¿Sí me explico? O sea, claro. Termina con una frase brutal. Una enseñanza. Así eran los corridos de antes. Te decían, hey, hasta la de los animales. Mis animales son bravos y no saben torear. Mejor no le entren. Dice Mario Quintero, el poeta Mario Quintero.
Si me explico, ya los corridos no tienen ese ingrediente. Es una bandera, es hablar de un personaje, es alabar el personaje, y ando y hago y deshago y vuelvo y vuelvo. Tiene usted mucha razón, ese corrido para nuestras épocas, no hombre, ese corrido hubiera sido muy criticado. Sí, sí, chéquenlo, se llama Eran El Cuatro cuatro de caballo, no, me encanta, es un corrido de los Es- cadetes hermosísimo. Se le digo porque ayer me... ¿Sabe cómo se llama la radio que tengo para acabarla? ¿Cómo? La Riata. La Riata de México. La riata. Oye, Ay, güey. espérame. Hay otro correo, ¿cómo se llamaba el cuate aquel que andaba con varias mujeres, y que andaba muy borracho y lo mataron, que cantaba piporro? Ay, aquí, A ver, ahorita nos acordamos. ahorita me acuerdo, pero hay corridos muy buenos, Juan Charrascado. Hay varios personajes que tienen un corrido que no eran gente muy noble, de los que se habla en los corridos post-revolucionarios. ¿Y sí va a ayudar entonces el detener los corridos? Los gobiernos estatales son los que hicieron rápidamente y al vapor leyes en sus estados para decirle a los grupos que no canten. Pero yo le pongo un ejemplo. Los Alegres siguen haciendo un montón de fechas. Van a Michoacán, siguen cantándolos. Yo no he visto el gobierno que vaya y se pare en esos lugares donde van y hacen los eventos. Ajá. Quiero ver. Esa es la cosa. O sea, a lo mejor... ¿Usted cree que en Sinaloa van a ir a pararlos al que van a cantar? No, ¿qué? No. Fácil, o sea, así es esto. O sea, es una posición, creo yo, que es una posición. Es para echarle la culpa a algo, para que me entiendas. Es decir, si hacemos esto va a pasar. No, no va a pasar. El cambio no viene ni de ningún gobierno, ni de ninguna ideología. El cambio está en nosotros. En cómo le hables tú a tu hijo y cómo le expliques qué es el corrido, cuál es el contexto del corrido, cómo es. Él ya tendrá edad donde tú ya no vas a poderle, y él le va a gustar lo que él quiera, me explico. A mí me encanta el rock, y a usted también le gusta el rock, y sabemos que hay canciones de rock que son violentísimas y que dicen babosada y media. Sí. Pero creo que primero cuando yo, que me costó trabajo aprender inglés para poder decir qué decían y cuál era el contexto, ¿no? La culpa es de todos, Robert. Tanto de Totalmente. empresarios, grupos, Todos estamos metidos en ese gobierno, costal. la gente regular, papás. Todos somos culpables, todos responsables y culpables. Si alguien Es va a decir, correcto. todos, porque lo que le estamos enseñando a los niños sale por la radio, sale por la televisión, sale por las redes sociales, sale por el gusto del papá, por el presidente municipal que lleva gente que canta de este tipo Es de correcto. música. O sea, somos todos, habría que cambiar todo y está difícil. Pero vuelvo a decir, el cambio está en nosotros. Si nosotros cambiamos la narrativa, yo creo que... ¿Qué pasa cuando estamos saturados de otra música? ¿Qué pasó cuando salió la canción de Ángela con Cristian? La de Dime cómo quieres. A ver. ¿Cómo? Todo el mundo traía la canción. Me acuerdo que hubo TikTok, se hicieron mil cosas después de que hicieron la canción, la que hicieron el dueto Ángela cuando se conocieron. Uh-huh. ¿Quién iba a decir, verdad, que la canción iba a ser la que iba a crear ese flechazo, ¿no? Pero fue una canción limpia, natural, que la canción de y si te llevo serenata, de seguro te va a pegar mi papá. ¡Ay! Decía el Cristian, aquel grandote. Sí. Le iba a andar oliendo hasta las verijas del Cristian Nodal al Pepe. Seguro ahora ya lo hace, ¿verdad? Sí. Pero el asunto es, siempre vienen canciones que cambian y que nos dan otro. Salió Frontera. Cuando yo escucho a Frontera, me evocó a Bobby Pulido. Voy desvelado. Sí. Llévame contigo. Pero la música sí existe. Sin embargo, el gusto de los jóvenes se lo han ganado estos otros chavos que no, tal vez, no sé si no los han sabido dirigir o simplemente los han tirado al ruedo a estos artistas, a estos chavos, porque, pues me van a disculpar, es una tontería y forma de pensar muy, no sé cómo la puedo llamar, tonta la mía. ¿Será que los chavos tienen la mente muy fácil de convencer y cantar ese tipo de corridos? Lo que pasa es que, bueno, a ver, jefe, usted tiene más años que yo en Estados Unidos. Yo me acuerdo que he visto documentales, he leído algún par de libros donde se hablaba de la cultura del hip hop y del rap y todo el rollo en Estados Unidos. Sí. El hip hop era algo underground, era de los barrios más bravos de Estados Unidos. Uh-huh. Y yo creo que sus más grandes exponentes, Tupac y Biggie Notorious, de B.I.G. Estos dos vatos
jóvenes, los dos de menos de 25, 26 años, creo que los dos murieron por un pleito de canciones. Representaban al East Coast y al West Coast, a dos corrientes de pandillas. ¿De qué hablaban las canciones de Tupac y de Biggie? De estilo de vida. Traigo mi cadena que pesa no sé cuántas onzas y que estas nalgonas que traigo a mi lado y que vamos, destapa la Don Periñón y que mis camionetas, mi Mercedes patina la llanta y que traigo la Glock con el seguro arriba y que ando con los ojos rojos porque me metí. Era de antes. Esa era la música del gueto. Sí. Pero se popularizó. Por eso se volvieron las masas grandísimas de lo del cuate este que está ahorita en el bote, que lo están acusando de mil cosas, Diddy. Okay. Pues el Biggie era de la disquera de él y el otro era Dead Row Records, el otro señor que manejaba esta música del hip hop y todo el rollo, que confrontó a estos dos grandes figuras. Primero matan a Tupac, y dicen que el otro cuate ni ven en el entierro tenía, y los seguidores de uno se despacharon al otro, pero su música hablaba de puro estilo de vida. Uh-huh. Mi estilo de vida, vengo de la calle. ¿De qué hablan estos corridos tumbados? Lo mismo. Es lo mismo. Estamos en la etapa que en Estados Unidos esa música del gueto se popularizó. Ya las morritas, tú las veías chavitas güeritas de ojos de color con la playera de Tupac, ¿sí? Y el póster de él. Y Snoop Dogg se volvió figura, 50 Cent, ¿se acuerda? Sí, claro. Y el 50 Cent salía con chaleco que porque lo habían balaceado, ¿se acuerda? Entonces estamos 20 años atrasados. Es correcto, acaba usted de decir. Nos pasaron ese rollo. Esta nueva rollo se volvió la música popular en México. Es la nueva música popular, así como en su momento fue la quebradita, la tecnobanda, el grupero, esta nueva generación que ha crecido a través de las plataformas y de las redes. Ya no hay filtro. ¿Dónde dice, cuando usted abre el Spotify, enséñeme dónde dice restricted, lo que los discos, la R, que tenían las canciones cuando usted compraba un disco? Exacto, ya no. Ahí está. Es puro negocio. No hay control parental para esto. No. Entonces se le puede poner al Spotify que mi hija no escucha Peso Pluma. No sé, sí me explico, es un decir. Yo creo que la música esta que estamos ahorita se popularizó. Es la nueva onda que traen los chavos. Habla de un estilo de vida que es muy difícil de alcanzar porque te habla de carros lujosísimos, de mi Philippe Paté, mi Philippe Paté, el reloj. Dígame usted, le pregunto, ¿usted cree que un chavito de México va a comprar un reloj de $50,000? No, claro que no, nada más. Unos tenis Versace o Louis Vuitton, o sea, ¿sí me explico? O sea, el hablar de un estilo de vida que el joven no puede conseguir, aunado a esto, la falta de oportunidades, ¿sí me explico? La situación que vivimos en el país, pues es un caldo de cultivo, me explico, nada más encendió la mecha y esto se volvió popular, porque no lo puedes negar, esto se volvió popular. Por otro lado, el que haya existido todos estos muchachos, ¿le dio algún beneficio a México? Nos puso en el mapa. A mí me asombró un día ver un concierto de un grupo italiano de rock en Italia en un estadio y los vatos cantando Ella Baila Sola. Sí. Pero si te fijas, la canción que se popularizó fue Ella Baila Sola. Es la más popular de Peso Pluma con Eslabón Armado. Esa fue la que llegó a los 1,000 millones, creo. Pero no es un corrido. Pero habla de, compa, ¿qué le parece a esta morra? A mí la canción no me desagrada, ¿eh? Le iba a comentar eso. Yo sé que van a decir, este vato está loco, ¿qué le pasa? O me va a llover. La neta, jefe, ¿me gusta la música de esos huercos? ¿Sabe cuál es el rollo? Yo he tenido discusiones con gente y yo me acuerdo, ¿en qué año empezó usted a escuchar a Chalino? Sería, vamos a decir, 90, no, 80, sí. 89, 90. 88, 89. Porque, por cierto, ahí trabajaba con nosotros en la radio un amigo que trabajaban juntos, Chalino y él. ¿Pero con el grupo? Trabajaban en el mismo club. Ok. Allá en Califas. En Califas. Él se iba de Chicago y trabajaba allá. No puedo explicar toda la situación, la historia. el por qué él iba yo para le voy a decir allá. una cosa, yo me acuerdo que yo en los 90s, mi mamá me agarró escuchando a Chalino. Me puso una reperiqueta mi jefa,
¿qué estás escuchando eso que no canta? ¿Cómo es posible? Y yo con ganas de decirle, lávese la boca con agua bendita antes de hablar de don Chalino Sánchez. Asume. Porque yo soy un fanático de Hueso Colorado del Viejo. Pero en su momento decía la gente, ¿cómo les puede gustar eso? Vuelvo, entonces ahí va mi explicación. ¿Qué creo que pasó con Chalino? Chalino era uno de nosotros. El vato era la expresión viviente, cruda, de lo más tribal que había. Yo sé que en ese tiempo ya andaban los Bukis, Temerario, Liberación, bro. El que usted me diga. Y había música muy bonita, los Barón de Apodaca y ya Don Ramón Tigres y el que me diga. Pero Chalino tenía algo. Tenía un ángel gigantesco y algo que pasaba con su música que simplemente escuchabas tú. Tengo el alma enamorada. Claro. Hijo, ya se fueron. ¿A dónde te hay? No, es que nos podemos pasar la vida hablando. A usted le encantan no, a mí, los corridos, jefe. Chalino, no, y tiene corridos. Los corridos de Chalino me súper encantan. El asunto, creo que con esta situación, obvio, hablo de los tumbados. Si usted escucha, ya se había intentado hacer eso de guitarras charchetas con trabajo, ya se había intentado y no pasaba. Julio Chaides un tiempo intentó hacer ese rollo, no pasó mucho. Él quiso la de Amor en Carro. Total, el asunto es que creo que esta parte, porque es música muy, le voy a decir tribal, y la gente va a decir, tribal Monterrey, no, como muy pura, como muy rústica, sí. Para que me entiendan. Escuche usted las cuerdas, cómo las chicotean, el tololoche, cómo lo jalan. Es como muy chicoteado, muy áspera. No. Pero hicieron pisadas muy mezcladas con cosas de rock, con cosas de jazz, como le metieron ondas muy locas. El otro día escuché a alguien que dijo, bendita sea lo que sacaron estos morros, dijo, hacía mucho tiempo que los morros no se interesaban en tocar un instrumento. Yo he entrevistado a un montón de chavos que hacen música tumbada y la pregunta que les hago es, ¿dónde aprendiste a tocar, mijo? En el YouTube. Wow. Me quedé así como usted. Uh-huh. ¿Dónde aprendiste a tocar la charcheta? En el YouTube. Pero se han vendido instrumentos como nunca antes. Los morros están intentando expresarse a través de ese rollo. Yo el día que vi al Peso Pluma cantando Lady Gaga, que es así, no me gusta tanto. Alex Dillon, Lady Gaga, en unos premios que le pusieron como una sinfonía de Mozart, que empezó los vatos tocando y luego empezó con su rollo. Esa mezcla se dije, ay güey, ¿qué onda con este vato? Traen otra visión. Pero como que sacaron los sonidos más tribales, puede decir así como puros nuestros, de cosas muy de nosotros, y las convirtieron en algo, en un sonido, porque dices tú, eso no se puede ni bailar. ¿Se sabía eso? Sí, pero los morros los conecta, ¿me explico? Sí, pero en realidad tampoco en los conciertos se baila con la música de grupos. Sí, pero la gente se alucina bien machín. Sí. Se alucina a la gente. Los primeros conciertos de Peso Pluma en Estados Unidos eran una locura. Entonces... Ahorita ya está un poquito más calmada la cosa, ¿verdad? No, pues es que a final de cuentas les ha afectado toda esta situación que ha pasado. Y también creo que esta música es muy vertiginosa. Creo que en estos tiempos de las redes sociales donde queremos, así como le hacemos al TikTok, que le pasamos al dedito o al Instagram o al Face, es con la música. Sí. Pasa muy rápido, la música va muy... A la misma velocidad que van pasando las cosas, pasa la música, no se perpetúa la música es bien pasajera. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién se acuerda de la primera canción en alcanzar los 1,000 millones? Despacito. No, ya quedó ahí. ¿Qué me explico? ¿Dónde está la gasolina? Que fue revolucionaria en su tiempo. Sí. ¿Dónde está? Pero las clásicas siguen siendo las clásicas. ¿De qué se hizo famoso Grupo Firme? De cantar canciones clásicas. Pura clásica. De Pancho Barraza, del Recodo, de Ramón Ayala. ¿Qué hace Julián en sus conciertos cuando canta sus éxitos? Se pone a cantar canciones de Vicente Fernández, de los Tigres del Norte. Sí, esos vatos llevan pensado lo que van a hacer. Sí me explico, o sea,
la música que edificó esto, porque no podemos dudar que todos los grupos que hemos hablado clásicos pusieron las piedras. A ver, no se equivoquen, los Tigres del Norte ya han venido a Europa varias veces. El Recodo fue a Francia, fue a Corea, a Rusia. El Recodo. No me cuenten historietas de que estos son los primeros que llegan al viejo continente. Tigres, Le entiendo. muchas veces fue Tigres. Tigres iba a Colombia antes que toda esta horda de grupos empezara a Sudamérica. Los Bukis, Temerarios. Sí, todos ellos ya habían recorrido todo eso. Pero a lo mejor España, los que brincaron fue Don Vicente, fueron los Tigres del Norte que fueron y pusieron las primeras piedras. Tucanes este año va para España. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con los corridos siempre? yo ¿Qué creo, va a pasar después de 6 años? yo creo que lo que tienen que hacer los morros, si yo fuera ellos, ¿sabe qué me duele? Ver funerales de militares o de miembros de las Fuerzas Armadas llegando a casas bien humildes y que nadie les haga un corrido de reconocimiento. Esos vatos murieron por su patria. ¿Por qué en aquel tiempo le hacíamos corridos a Simón Blanco, a Valentín de la Sierra? ¿Se me explico? O sea, a los vatos que anduvieron en la bola, se les hacían corridos a las Adelitas, a la Carabina 30-30, ¿se acuerda? Sí. Eran gente que andaba luchando por un ideal. Se le hicieron corridos al Federal de Caminos. Escuchamos el Carretonero con el Vagón Chicano, el Bolero. ¿Se acuerda? Sí, 2 de... Canciones bien bonitas. Escuchamos corridos, como dijimos, del Gato Félix. Hemos escuchado corridos que hablan de cosas. ¿Se acuerda la canción de José Pérez León, de aquel muchacho que se ahogó en el vagón del tren por venir a Estados Unidos, que hicieron los Tigres? Que fue muy famoso, el famoso corrido de José Pérez León, Sí. que era como un rock norteñito. Uh-huh. ¿Por qué ya no hacemos canciones así? ¿Por qué no se habla? Yo me acuerdo de un caso muy inventado antes de que pasara lo de los chavos de Ayotzinapa. Uh-huh. Un día que hubo una toma de la carretera del Sol, que habían tomado y que los chavos incendiaron la gasolinera y que un trabajador de la gasolinera corrió a pagar el paro de emergencia y explotó con la gasolinera. Nunca se habló de él. Actos heroicos, gente que ha hecho cosas. Y fíjese, algo parecido, que sí le hicieron un corrido, fue Máquina 501, que fue exactamente lo mismo. Claro. Murió por la gente. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué se nos ha pasado? ¿Por qué hemos dejado? Pues había un corrido bonito como el de Don Chito Cano, que en paz descanse, ¿se acuerda? Sí, claro. Era un corrido bonito, limpiezón, me explico. Pero vuelvo a decir, ¿por qué dejamos de hacer corridos hacia personajes o gente que sabemos que cae? Ese también sale en las noticias. Ok, pero otra vez, ahí le voy a molestarlo. ¿Qué va a pasar? Yo creo que más que nada va a tener que cambiar la narrativa. Como usted dice, no hablar de personajes, porque te vuelvo a decir, ellos se escudan atrás de que no, es que estamos hablando del día a día. No, güey. El corrido del ratón, dime cuál narrativa tiene. Ok. El vato ya está guardado acá. ¿Cuál narrativa tiene? No. Soy el ratón, soy fulano, soy el hijo. ¿Qué narrativa tiene? ¿De qué habla? Ensalzar, Sí, enaltecer. solamente, ¿Sí me explico? O sea, sí. ¿Sabe? tendría que cambiar, no tienen por qué irse los corridos. Cambiemos la narrativa. Háganle corridos a los héroes también, a gente que está en la lucha. Fíjese que nada que ver con lo que estábamos platicando, pero a la vez es una información que mucha gente no sabe. ¿Sabe que entré yo a la página esa donde están el gobierno buscando talentos? Ok. Esa voz yo- que de México canta, ¿no? Sí, lo de México canta. Y entré y vi el contrato que hay ahí. Es un contrato. A la madre. Es un contrato. ¿Y ya le dio una analizada? Ya lo vi. ¿Está muy bravo? Está más bravo que el de los promotores. O sea, ese contrato, casi creo. Es como venderle todo alma al diablo. No, es que ese contrato, casi estoy seguro, ojalá me equivoque. Ese contrato está hecho por empresarios de Estados Unidos o de México, pero Ya le platico. pero el contrato está A la cuello, yugular.
cuello, porque de perdido cuando hay un contrato de empresarios, ahí dice, tú vas a ganar esto, un pequeño porcentaje, pero ahí dice claramente, tú no tienes derechos. Así lo leí. Oiga, pero y pues así eso lo pasa entendí. también con los que entran a La Voz México y a la Sí, academia. por eso le digo, por eso le digo, ese contrato está hecho por ese tipo de personas. No sé quién sería. Oiga, pues el rollo es, ¿quieren tener a la gente o no? Es que ese es el rollo, Es pues que, así espantas a la raza, ¿no? o sea, ¿cómo pretenden ayudar a los chavos entonces? Porque le voy a decir una cosa, la mayoría de chavos no son como usted. Échale. Nunca leen las letras chiquitas. Es que están bien grandotas con toda la intención. No, es que la verdad, yo sí las leo y yo no Oye, sé. imagínense que le digan a ellos, oye, te vamos a meter en todas las plataformas de la 4T y vas a llegar a 50 millones de un jalón. Sí, pero pues se pueden hacer virales con un TikTok. Pero la verdad, o sea, Pero ellos quieren yo ser pienso, artistas. yo Pues, pienso que Claudia debe de leer eso. Yo no creo que ella lo haya leído. posiblemente no. O sea, Pero pues para eso se supone que más sobre tiene gente, ¿no? Que le ayuda, se sí, supone. pero, o sea, Realmente, mire, yo creo que en México hay demasiado talento. Creo que hay mucha gente talentosa. Uno escucha gente en la calle cantando y te ponen los pelos de punta, gente que de veras tiene un futurazo. No se han topado quizá con la gente adecuada. Y a pesar de que muchos de ellos ya subieron su música a plataformas, yo conozco talentos que digo, ¿qué hace esta persona aquí? ¿Y ya estás en plataformas? Sí. ¿Y nadie te ha dicho nada? No. no, definitivamente yo no soy artista, que todo artista debe tener a alguien que vea por sus intereses. Si no, no va a pasar nada. Se van a hacer virales y ahí se van a acabar al siguiente día porque sale otro más viral. Sí, porque vuelvo a decirles, en este momento mucha gente puede estar viral hasta un burro riéndose. Desgraciadamente, ¿eh? Sí, ¿Cierto o no? sí, es cierto. Estaba siguiendo a un vato que está bien viral, ahorita no sé si ya lo vieron, no sé de qué país sea. Su onda es estar en la cámara comiendo fruta y llega un burro y le da. Y tiene millones, o sea, el vato está partiendo manzanas, llega el burro y ya le da la mitad de la manzana al burro y parte otra y se come un pedazo de él y otra el burro y al día siguiente está comiendo piña y le da al burro y así. Esto es todo. Y está viralísimo el vato. Qué talentazo. Pero es que eso es lo que desgraciadamente también es lo que vemos en tiempos de Saludos redes. al compa del burro. Burrocrático, venga de ahí. O sea, está difícil, ¿no? Está bien, canijo. Oiga, dentro de la industria y todo eso, ahorita me acordé por lo del contrato que yo vi, me acordé de los empresarios y todo eso. En Estados Unidos hay una compañía o corporación, no sé cómo que sea, se llama Promotores Unidos. Ok. Se juntan todos los empresarios. No soy miembro, oiga, yo nomás voy ahí al chisme. Ah, sí. Voy a puro argüente. Dicen que es pura borrachera. Dicen, no sé. Y es que ya, ¿sabe cuál es el rollo? Que ya tomo y me tardo 3 días para recuperarme, ya mejor no tomo. Ya no va. No, voy a las juntas, sí voy. Fíjese que tengo unos videos, creo que le dije, en la que fui del año pasado, me tocó estar en la suite donde vivía Elvis, Ah, ok. en el Westgate. Cuando le mandé los videos a mi señora, me dijo, Elvis ya está retorciendo en la tumba con esa música que tienen ahí en la... Ay, hijo. Teníamos a la banda Reina María, Alex Arellano, estaba el compa Felipe Mesa de Los Inquietos y estábamos ahí con la gente de Firme. Ujú, ujú. Fue cuando grabaron todo para lo de la última peda del tour. Sí. No, hombre, llevaban 3 días ahí enfiestados. Yo nomás aguanté como 6 horas y ya me estaba muriendo. Ya Entrabas y te daban tu botella. Aquí es con botella entrando. amo. Oiga, señor, dame un vasito, una botella, ¿para qué? Con un vaso la voy a dar toda la noche. Dame una cachetada y Sí, tengo. con una cachetada de oro, pero se pone chido, ves a mucha gente. A mí me da tristeza a veces ver grupos que suben a los escenarios que digo, ay, ay, ay. Si vienen buscando que los contrate, yo no los contrataría, no sé si por que los audios no suenan bien, no traen buenos ingenieros, no sé. Me ha tocado ver a unos grupos que yo digo, ay, Diosito santo, ¿en Pero serio? sí les ayuda a los muchachos, imagino, ¿no? Digo, sí les ayuda este tipo de reuniones. No, mire, está mejor la de aquí, bueno, le repito, ahí está más organizada la de aquí que la de México, Ok, creo yo. ok. Y van como más figuras. Creo que en México últimamente falta que vayan las grandes figuras que antes iba la gente de Tigres, iba Fernando En Camacho, México. y últimamente ya no los veo ahí. ¿Por qué? No sé si es por la situación que se vive, me explico, por mil cosas ya no van, sigue yendo bastante gente, pero sobre todo son más que nada grupos en desarrollo. Ok, la otra que no es empresa de promotores, pero que dan talleres y todo ese rollo y que va mucha gente. Unión Musical. Ok,
Fíjate que Unión Musical es otro rollo. La primera vez que se hizo, yo tuve el gusto de ser invitado. Tengo una foto muy bonita donde estoy con Iván y estoy con Sergio Lizárraga Ok, y con Charlie Cerda, que en ese entonces era el manager de Alfredo Olivas ok. y que había sido de Calibre. Les mando un saludo a los dos. Iván siempre tuvo la idea de hacer algo diferente y de acercar como a los grupos y poder, ese día tuvimos algunas pláticas con gente de la industria muy interesantes que te ayudan para entender. Me acuerdo que sí estábamos hablando porque estaba empezando de moda lo de las agregadoras. Era cuando recién empezaba Ah, ok. el negocio de que mucha gente andaba buscando dónde estaban sus catálogos, registrados bajo qué disquera. Empezaba la revolución de las agregadoras. ¿Se acuerda Sí, claro, que fue lo claro. que se puso de moda unos años? Pero creo que este año viene con una situación muy buena. Una, porque creo que esta función que se ha agregado a los dispositivos de la inteligencia artificial, que se me hace una herramienta genial, le está pegando en la jeta a mucha de la industria, está empezando a ser muy mal usada con imágenes, con canciones, ya pueden hacer que recrear una imagen tuya y hacer que diga lo que tú quieres, Ujú, ujú. con los videos que hay en la red. ¿Y van a hablar de eso ahí? Va la gente de inteligencia artificial, va a Ah, estar. Creo ok. que es importante. Yo tengo muchas dudas que quiero sacarme. Va a estar la gente de TikTok, va a estar la gente de muchas plataformas digitales de Spotify. Va a haber mucha gente de muchas. Bu- eh, Perdón que le pregunte, lo voy a interrumpir. ¿Esto mismo se hace, por ejemplo, en los Promotores Unidos de no, Estados Unidos y de no, México? no, ¿No? no, 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 no. Lo que está Ah, haciendo Iván es otra cosa. es una revolución. Se Ok. lo digo así. Van muchos cantautores, van muchos gente que componen de una manera distinta, va gente joven, que va a aportar cómo han logrado colocar sus temas, hacer sus temas, cómo funciona ahora. Este, yo voy a estar en un panel, no les puedo revelar con quién, pero yo estoy en lo que se llama Más que un algoritmo. Ok. Es el panel donde yo voy a estar, donde están poniendo a la radio de cómo ha sido esta mucha gente tiene la idea, Javier, que la radio está agonizando. Mucha gente trae ese rollo de que la radio tiene una agonía de hace años y yo creo que la radio no está agonizando, la radio está en una transformación. Para la gente que no lo ha logrado, pues qué triste porque sí me ha tocado ver muchas radios que no han querido este, realmente utilizar todas las herramientas. Mucha gente cree que Spotify es un enemigo de la radio. Spotify es una herramienta que también le ayuda a la radio. Y las redes nos ayudan como radio. Tenemos que utilizarlas, tenemos que sumarnos y para hacer que la radio esté más completa que nunca. Nosotros también nos hemos digitalizado, también estamos en plataformas digitales, también estamos en aplicaciones. Me explico, tenemos Sí, claro. que hacer un 360, ¿no? Entonces creo que es importante para mí estar en este tipo de paneles porque creo que hay mucha confusión de lo que la radio hace o ha dejado de hacer y creo que va a ser interesante compartir con mis colegas de esta experiencia de 32 años que tengo ya trabajando en el medio. ¿Y qué más van a tener No, no, ahí? Que no, va a sepa. haber conferencias, te repito, de lo de obras de titular, de lo que son de cómo están registradas las canciones, va a haber gente de redes sociales de todas, de TikTok, de Instagram, de Meta, va a haber gente que están platicando de las nuevas disposiciones que también tienen las redes sociales. Ya ve que han cambiado mucho y que hay mucho cambio respecto a los derechos de autor y todo este rollo. Ok. Entonces creo que todo eso suma mucho. Va a ir mucho también va a haber gente de lo de YouTube también, para acerca de los contenidos de YouTube. Ya ves que también ahora que ya los podcasts están teniendo otro tipo de alcances y otro tipo de diversificación con lo que están haciendo Sí. los podcasts que ya también son en video, o Ujú. sobre todo el que es el de Apple. Creo que es como en video y en audio puedes elegir cuál quieres escuchar. Son herramientas, pues. Va a venir mucho, va a haber mucha plática de los famosos influencers y TikTokers, que yo creo que son una nueva gente, esos de los YouTubers, TikTokeros, gente que ha apostado por esa nueva industria que también está generando mucho dinero, sobre todo la gente de este lado, ¿no? Y es que lo que es la realidad es la realidad. La juventud es la que se impone y punto. Ahora, los que tienen experiencia, ¿va a haber gente, representantes de grupos? ¿Cómo va a estar ahí? Yo creo que van a ir muchos grupos porque a los grupos les interesa. Yo creo que van mucha gente, se suma. Iván siempre ha atendido, le repito, si esa primera vez teníamos ahí sentados
al manager de la MS y al manager de Alfredo Olivas, me explico, él siempre ha promovido esa parte de tener gente muy importante del medio, que son muy amigos de él y que siempre lo apoyan en este tipo de eventos. Va a haber gente, me explico, vamos a poder conectar con gente muy importante en la industria en todos los sentidos. Claro, acaba usted de decir algo, ¿por qué va tanto de plataformas? Porque la gente joven quiere involucrarse en esas tecnologías y creo que a nosotros los que somos los famosos chavorrucos también nos interesa saber cómo defendernos en ese rollo, ¿no? A lo mejor podemos poner aquí algún teléfono o algo. Voy a pasarles, le voy a pasar todos los banners que tengo, que yo también estoy compartiendo en mis redes sociales. Okay. Incluso la próxima semana tengo una entrevista con Iván, ahí se la comparto, si gusta. Sí, cómo no. Si no, viene antes y quiere que hagamos un Zoom o algo para que conteste todas las preguntas y dudas que tiene. Yo tengo una entrevista la próxima semana con él en Guadalajara. Con Iván. Entonces, pero es importante. yo no le veo problema, ¿no? Que pongamos aquí. No, sin bronca, o no es musical, yo le paso toda la información. Ok. Tengo incluso todos los banners y todo de lo del... No me vayan a tumbar No, al contrario, ahorita tenemos que echarle montón al Iván. Okay. Pero creo que va a ser un evento muy importante. Creo que es el más grande que ha organizado Iván en toda su historia. Okay. Va a ser en la Expo, donde se hace la famosa Feria Internacional del Libro, que es hermoso ese lugar. Y creo que vamos a sacarle mucho provecho. Creo que vamos a disfrutar de mucho aprendizaje y de compartir con gente que está muy involucrada en los medios, ¿no? Oiga, voy a ir para Guadalajara. Primero, ahí lo espero, pues ahí nos vamos a contar primeramente Dios. La verdad, yo estoy muy emocionado, agradezco mucho a Iván que me haya tomado en cuenta para este tipo de cosas. Yo la verdad soy bien apasionado de este rollo, me gusta mucho la radio, la comunicación en general y creo que va a ser un buen momento para que hagamos un termómetro de cómo están las cosas, ¿no? Robert, muchas gracias por darme oportunidad de platicar con usted. A usted, al contrario de tomarse el tiempo de venir, una disculpa que no haya podido yo ir a buscarlo hasta allá. Gracias, de veras que le refrendo mi amistad, mi admiración y sabe que somos amigos y que cuenta conmigo. Igualmente. Gracias, mi Robert. Le agradezco. Un abrazo.